Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en eso que es nuestra columna semanal por Galáctica Radio y Televisión Digital. Así que seguramente nos estás mirando de cualquier parte del mundo. Mandamos un saludo desde aquí y muchísimas gracias por seguirnos. No os olvidéis de dar vuestro like aquí, sea en YouTube o en Twitter o en Instagram o donde quiera que nos estés viendo o siguiendo, acompañando, y compartir, porque eso nos ayuda a crecer. Bueno, saludos a todos los colegas de Galáctica y a todo el equipo de Galáctica, a Pedro, nuestro director, a Shoni, bueno, y a todos los que hacemos parte de ese proyecto. Bueno, y en esos momentos estamos hablando de política, filosofía política, precisamente. La semana pasada hemos definido un poco lo que es la filosofía política, hemos hablado de dónde vienen las ideas políticas de una persona, ¿no? Que tiene que ver con los principios, con la religión, con lo que le inculcaron los padres, con el país que nació, con la clase social que nació, y un montón de factores que a lo largo de la vida se van filtrando, se van entremezclando, se van procesando, ¿no? Intelectualmente, y bueno, y luego conforman ese set de valores, ¿no? Que se dice filosofía política, y a través de ello, bueno, la persona defiende una cosa u otra, ¿no? Como puede ser el aborto, o anti o pro, los movimientos feministas, en fin, todas las izquierda y derecha, todas las banderas y todas las contradicciones que tenemos, ¿no? Y los antagonismos que tenemos en el mundo de hoy, y siempre ha sido así, en la política siempre ha sido así desde los griegos, ¿no? Que más o menos la empezaron a organizar, aunque ya existía desde antes, pero los griegos clásicos fueron los que más o menos le dieron la forma que hoy conocemos. Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la democracia, ¿no? Bueno, así que vamos a entender un poco entonces algunos sistemas políticos. Y además está decir que la política y la economía en algunas cosas se separan, pero en algunas otras cosas se entremezclan también, ¿no? Entonces vamos a hablar del sistema político, pero también vamos a mezclar un poco con el sistema económico, es decir, la forma de gobierno o de desgobierno, porque precisamente hay sistemas que no tienen gobierno, y es por donde vamos a empezar hoy. Vamos a hablar de todos los sistemas, más o menos los más importantes, ¿no? Sin ir demasiado en matices, pero vamos a recorrer todo el cuadro, ¿no? Norte, sur, este y oeste político, ¿no? Que tenemos más liberales, menos liberales, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, y así por delante. Así que bueno, vamos a entender. Hoy vamos a hablar sobre el anarcocapitalismo, ¿no? Wow, el nombre ya viene cargado, ¿no? El nombre ya viene cargado. Anarco de anarquismo y capitalismo, es decir, es un movimiento anarquista y a la vez capitalista. Bueno, vamos a intentar comprender eso. ¿Qué se entiende por anarquismo, no? Bueno, anarquismo es en el sentido etimológico de la palabra, no en el sentido cotidiano de la palabra, no que uno puede decir a alguien que anarquista, que anarquismo, que situación anárquica, pero bueno, es en el sentido etimológico, es anarquía, gobierno, ¿no? Monarquía, autarquía, en fin, es la ausencia de gobierno, es la ausencia de Estado, es la ausencia de comando, de jerarquía, ¿no es cierto? Entonces, el anarcocapitalismo tiene un poco las ideas anárquicas, ¿no? Nada más que el movimiento anárquico es de izquierda y el movimiento anarcocapitalista es de derecha, en el sentido económico, porque es un movimiento sin Estado. Y de hecho las anarquías son sin Estado, o con un Estado mínimo, o un Estado inexistente prácticamente. Vamos a concentrarnos en el anarcocapitalismo, que es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, primeramente, un Estado prácticamente inexistente, o un Estado absolutamente mínimo, ¿no? Que son las funciones hegelianas, que es la seguridad, las fuerzas armadas, la salud, la educación, es decir, esas funciones que son difíciles de delegar. Bueno, los movimientos más
más extremos, el libertarianismo, por ejemplo, bueno, incluso son a favor de una desaparición completa del Estado. El anarcocapitalismo entonces tiene que ver con eso. Lo que me parece a mí más positivo de ese enfoque, para empezar, es la no burocratización o la desburocratización del Estado, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver precisamente con eso, un Estado light, un Estado en que las decisiones no necesitarían pasar por tantas instancias y tanta complicación y producir tanto gasto, tanto coste para las arcas públicas, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad donde, por ejemplo, haya 100.000 habitantes, se tiene que tomar una decisión, eso no tendría que pasar por la Cámara de Diputados, ir a la Cámara de Senadores, volver y que el Ejecutivo lo apruebe, lo decrete, etc. Sencillamente se podría hacer, de la mano de la tecnología que tenemos hoy, se podría hacer una votación directa, 100.000 personas votan y punto, zanjado. Entonces, el anarcocapitalismo tiene que ver con eso. Por un lado, con la no existencia del Estado o un Estado mínimo, absolutamente reducido, ¿no? Y una burocracia ínfima o la no burocracia directamente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, es capitalista. Pero capitalista ¿de qué manera? Capitalista absolutamente libre también, ¿no? Donde no habría ningún tipo de intervención del Estado, que prácticamente no existe o no existe directamente, donde los bienes pueden ser intercambiados directamente. Es decir, si yo quiero vender, porque el sistema de hoy, ¿no? Los países capitalistas democráticos más o menos funciona así. Si yo quiero vender, por ejemplo, mi coche a una persona, bueno, yo tengo que fijar un precio, yo tengo que pagar un impuesto sobre esa venta, yo tengo que declarar, yo tengo que estar, o si quiero vender mi coche, por ejemplo, a otro país, ¿no? A alguien de otro país, tengo que estar atado a las leyes de mercado, de disponibilidad, de competencia, en fin, antimonopolio, en fin, hay un montón de leyes que regulan y luego, bueno, pagar impuestos, etc. En un sistema anarcocapitalista eso no existiría. No existe un Estado que dice lo que yo puedo hacer o lo que yo no puedo hacer, lo que yo puedo comprar, lo que yo no puedo comprar. El Estado es prácticamente inexistente. Entonces yo tengo la libertad total de comercializar, de vender, de comprar. Uno puede hacer absolutamente lo que quiera, ¿no? La propiedad privada tiene un sentido muy fuerte, es sagrada, y el principio de no agresión también es vital en ese sistema, ¿no? El principio de no agresión. Desde cuando se respete, la persona sea respetada de sus derechos, ¿no? La no agresión gratuita, pero a la vez la persona que es desrespetada sí podría responder. Bueno, el anarcocapitalismo entonces pregona eso, ¿no? La libertad total de venta, de compra, de operaciones. Uno puede, por ejemplo, comercializar con el exterior, uno puede vender y prácticamente no existirían impuestos, ¿no? Yo digo siempre prácticamente porque hay matices también en la teoría, ¿no? Hay las personas que son a favor de un Estado mínimo, pero muy mínimo, y otras que directamente un Estado que no exista. Entonces, ¿y cómo haría una sociedad para vivir sin pagar impuestos, sin impuestos? ¿Cómo se haría semejante hazaña, ¿no es cierto? Bueno, pues precisamente con contribución, con asociaciones de barrio, las sociedades serían pulverizadas, ¿no? Existiría una libertad total, y cada pueblo, cada comarca, cada subdivisión tendría la libertad de hacer lo que quiere, tener sus propias leyes, y todo funcionaría, bueno, en realidad no se llaman leyes, se llama contrato, porque todo funcionaría con contratos, ¿no? Con contratos entre dos o más partes, con, del latín con, ¿no? Con alguien, un trato con alguien. Entonces, a partir de ahí sería el anarcocapitalismo, ¿no? Bueno, la crítica a ese sistema, la crítica principal, es que el sistema sería un poco utópico, ¿no? Aunque sí, se ve perfecto, ¿no? Que podamos vivir libremente, comercializar, que no existe el Estado, que no exista
el paternalismo estatal, un Estado inexistente, pero bueno, la crítica es de que el sistema sería demasiado utópico, demasiado irrealizable, porque bueno, al fin y al cabo existe la naturaleza humana también, ¿no? Y los seres humanos tenemos, como humanidad, tenemos la sed por el poder, por la sumisión, por someter al prójimo. Entonces, bueno, claro, en un sistema de tanta libertad tendría que haber muchísima maturidad, y de lo contrario, bueno, habría abusos de poder, abusos de dinero, pero bueno, igual la sensación, la definición de poder no existiría porque no hay autoridad. Todas las personas están en forma horizontal, ¿no? Bueno, eso es absolutamente difícil de imaginar. Sin embargo, es una teoría bastante fuerte, ¿no? En la República Argentina tenemos un pensador, un economista que es bastante cercano a esas ideas, aunque no tanto, pero bueno, se aproxima bastante, que es Javier Milei, que está dentro de ese universo anarcocapitalista. Él se considera un minarquista, ¿no? Es decir, un Estado absolutamente reducido, la no existencia del Banco Central, por ejemplo, o sea que la economía no tendría ningún tipo de control. Hablando de economía, la economía sería completamente libre, sin control, sin intervención estatal, es una especie de laissez-faire eterno, ¿no? Que la mano invisible organice el Estado y, bueno, y asigne la distribución. Es un sistema que, bueno, que probablemente habría injusticias, podría ser, no se puede saber, ¿no? No existen estados anarcocapitalistas, y además un estado que fuera anarcocapitalista dentro de un contexto global sería un poco complicado, porque los estados dependen de otros estados. Además, eso ni siquiera se podría llamar estado por la misma definición del anarcocapitalismo. Y entonces, al no llamarse estado y no estar integrado, ¿no?, a la alianza mundial de estados, de estados soberanos, eso sería complicado de implementar. Y creo que ahí está precisamente la dificultad de la implementación, ¿no? Eso se podría ver como algo bastante utópico y algo pensado para quizá dentro de 200 o 300 años como una posibilidad, que viviéramos en total libertad de intercambio, y puede ser que vayamos para ese lugar, puede ser que avancemos para ahí, pero sobre el poder uno nunca puede terminar de entender, ¿no? Porque de cierta forma el mundo venía caminando hacia un liberalismo, lo que se dio a llamar el neoliberalismo de los 90, que siguió desde la caída del muro de Berlín y del fin de la Unión Soviética, y bueno, y ahora hemos visto con esa pandemia que todo se invirtió en menos de un año, ¿no? Prácticamente vivimos en otro sistema ahora, ¿no? Que es un sistema donde el Estado tiene una importancia absoluta y absurda y jamás imaginada. El Estado volvió a ganar las fuerzas, ¿no?, de control. Entonces, bueno, esas teorías también tienen que ver con eso. ¿Cómo se resuelve un Estado anarcocapitalista en un caso, por ejemplo, de guerra, en un caso de pandemia, en un caso de caos social, por ejemplo? Si no hay una autoridad, si no hay una burocracia, si no hay protocolos de guerra, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se contiene? ¿No? ¿Cómo se evita el caos? Entonces, bueno, esa sería un poco una visión del anarcocapitalismo, para que tengamos una idea. Dentro del anarcocapitalismo existen muchas variaciones también. Por ejemplo, hay divisiones, por ejemplo, en relación con el aborto, ¿no? Porque el aborto, si bien, por ejemplo, el sistema es pro vida, pero bueno, también es pro libertad de la mujer. Entonces hay algunas incoherencias o tal vez algunas divisiones ideológicas y dogmáticas, ¿no es cierto? Bueno, y dentro de los pensamientos más claros o más importantes o más destacados dentro de lo que es el anarcocapitalismo, podemos destacar también el libertarianismo, que ya hemos hablado bastante últimamente, recientemente también. Hemos hablado en París con un dirigente de una asociación que, bueno, que ya hemos tratado ese tema también. Así que, bueno, eso fue el anarcocapitalismo. La semana que viene seguiremos con otro informe sobre otra forma de política, de filosofía política. Así que no
lo perdáis. Te esperamos aquí la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión Digital. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación.